Bueno, em, siguiendo, este es el segundo video de la primera clase, vamos a presentar el modelo lineal con dos variables. Déjenme primero decirles dos cosas. En primer lugar, vamos a usar el modelo lineal a lo largo de todo el curso. En estas primeras clases vamos a hablar del modelo lineal con dos variables, pero después vamos a seguir hablando del modelo lineal un poquito más complicado, incluyendo más variables en el análisis. Pero lo importante es que el modelo lineal nos va a acompañar en toda la materia, así que es importante invertir en entender bien de qué se trata desde el momento cero, que es ahora. En segundo lugar, déjenme relacionar esto que vamos a hacer ahora con lo que veníamos viendo de medidas de asociación lineal, ¿no? Vamos a seguir interesados en la relación entre dos variables, y y x. Piensen, como siempre, son dos variables económicas. Em, el coeficiente de correlación nos respondía la dirección de la relación entre esas variables y la intensidad de la relación entre esas variables, resumiendo en un simple número estas dos preguntas. ¿Ok? Entonces, si la correlación era 0,7, decíamos, están asociadas en forma directa y la asociación es bastante alta. Si la correlación era menos 0,2, decíamos, están asociadas en forma indirecta, negativa, pero la asociación parece bastante débil. Entonces, en este último caso, nos imaginábamos una nube de puntos mucho más dispersa. ¿Ok? Con el modelo lineal con dos variables vamos a seguir con la misma idea en la cabeza, pero vamos a buscar modelar, y acá les cuento el objetivo, la relación entre y x mediante un modelo lineal. ¿Sí? Vamos a, en vez de resumir esta pregunta de cómo se relaciona y x con un número, como era con la correlación, lo vamos a resumir con una recta. Si tuviera que resumir la información de la nube de puntos en una recta, ¿cómo sería esa recta? ¿Cuál sería esa recta? Entonces, nuestro objetivo, y ahí sí comienzo, va a ser modelar la relación, modelar una relación no exacta entre y x. ¿Por qué no exacta? Porque sabemos que la relación entre y x no es exacta. Nunca lo va a ser. Son dos variables económicas. Los fenómenos económicos son complejos, son inexactos. Muy bien. Entonces les propongo el siguiente modelo. ¿Qué tal si expresamos a y para cada observación de nuestra muestra? Tenemos una muestra aleatoria con observaciones i de 1 hasta n. ¿Qué tal si para cada observación de la muestra escribimos que y se relaciona de esta manera con x? Y es igual a alfa más beta, alfa y beta son números, por xi más mu sub i. Esa es la propuesta. Fíjense entonces en que hay una especie de modelo lineal acá, ¿sí? Una ordenada al origen, más una pendiente por la variable x. Y hay otra cosa. Ya les voy a ir presentando a cada uno de los protagonistas de esta película. Pero por ahora creo que pueden creerme que esto es un modelo lineal no exacto entre y x. No exacto porque aparece algo más acá que no sabemos todavía qué es. Muy bien. Déjenme ponerle nombre y apellido a cada uno de los integrantes del modelo lineal. Y, que es la variable que elegimos poner del lado izquierdo del modelo, se le llama usualmente variable explicada o variable dependiente. En general es la variable que nos interesa, la variable que queremos explicar, la variable que queremos entender por qué se mueve, cómo responde a otra u otras variables que vamos a poner del otro lado. Esta tiene que ser una variable observable, es decir, tenemos que tener datos de y. Sigamos. La variable x, que forma parte del lado derecho del modelo, se le llama variable explicativa o variable independiente. Es la que vamos a usar para explicar a y.
también es una variable, tiene que ser una variable observable, es decir, tenemos que tener datos. Entonces, fíjense hasta ahora, si yo decía que este era un modelo para la muestra de observaciones I de 1 a n, para estas n observaciones tengo que tener datos de Y y datos de X. Alfa y beta son parámetros desconocidos, es decir, queremos resumir la información que está en nuestros datos de Y y de X, ¿sí? En una recta, es decir, de esos datos vamos a tener que adivinar, o estimar, mejor dicho, eh, el valor de la ordenada del origen de ese modelo lineal y de la pendiente de ese modelo lineal. Entonces, alfa y beta son números que no conocemos y que queremos estimar. Estos son los parámetros desconocidos. Y por último, mu sub i, fíjense que es el último término en el modelo lineal, se le llama término de error. Representa a todas las variables inobservables que afectan a Y, pero de las cuales no tenemos datos. O sea, tenemos datos de Y, tenemos datos de X. Hay otras cosas que afectan a Y, no tenemos datos, no las podemos medir. Acuérdense la discusión que tuvimos antes, la habilidad en una ecuación de salarios y cosas de las que no hay información porque no hay datos simplemente o porque son difíciles de medir. Mu sub i representa a todas esas variables inobservables. A los fines de la modelización, siempre vamos a considerar que mu sub i es una variable aleatoria. Entonces, por eso también al término de error mu sub i se le llama término aleatorio. Entonces, como son cosas que no observamos, que no conocemos, resulta cómodo a los fines de la modelización tratarlas como aleatorias. Entonces, fíjense que estamos proponiendo un modelo para la muestra aleatoria es esta, pero nuestros datos van a ser siempre una realización de la muestra aleatoria. Entonces, yo cada vez que les muestre un gráfico de dispersión, por ejemplo, recuerden que eso es la realización de una muestra aleatoria. Muy bien. Vuelvo a escribir el modelo lineal con dos variables. Déjenme comentarles esto de las dos variables que no lo dije hasta ahora. Las dos variables son Y y X, obviamente. Son las dos variables observables. Por eso hablamos de modelo lineal con dos variables. ¿Y por qué si dijimos que nuestro modelo, que los fenómenos económicos son tan complejos, que intervienen multiplicidad de factores? ¿Por qué estamos planteando algo tan simple como un modelo lineal y solo con dos variables? Bueno, primero, la linealidad es una simplificación. Vamos a ver en un ratito que el modelo lineal se puede aplicar a cosas no lineales incluso, así que es una simplificación, pero que también es flexible. En segundo lugar, empezamos por el modelo con dos variables, aunque sabemos que los fenómenos económicos son mucho más complejos y cualquier variable económica Y depende de muchas más que una sola variable, porque es más fácil explicarlo así. Entonces, vamos a concentrarnos en entender bien cómo funciona nuestro modelo lineal con dos variables en las tres primeras clases. Y en la cuarta, quinta clase ya vamos a complicar nuestro modelo, agregar muchas más variables explicativas. Ya no vamos a tener solamente X del lado derecho, va a haber un montón de variables explicativas más y vamos a ver en qué cambian las cosas que aprendimos en las primeras clases. Pero empecemos como con andador y concentrémonos en las cosas más difíciles ahora. Después tendremos tiempo de hacer el modelo más complicado. Entonces, déjenme presentarles en este modelo lineal a lo que llamamos función de regresión. La función de regresión es esta parte marcada aquí del modelo. Es la parte que representa justamente la ecuación de una recta. Entonces, alfa más beta de x se conoce como función de regresión y representa la parte sistemática de la relación, ¿sí? La parte que vincula sistemáticamente a y con x. Cuando hablo de sistemático, lo digo en oposición a algo que no es sistemático, algo que es aleatorio, que es justamente el término muy que aparece después. ¿Ok? Entonces, piensen que podemos interpretar el modelo lineal
como si Y se determinase en dos pasos, no en dos etapas. Entonces piensen que partimos de un valor específico de las X, supongan un valor X0, y que para esa observación, para la cual X vale X0, Y se determina de la siguiente manera. Primero, se determina sistemáticamente a partir de esta relación. Agarramos ese valor de X, lo multiplicamos por beta, le sumamos alfa. Y después, para terminar de determinar el valor de Y, a esa parte sistemática le sumamos algo aleatorio. Entonces, tiramos una moneda y en función si sale cara o seca, le agregamos un valor a la parte sistemática y eso nos da el valor de Y sub i. ¿De acuerdo? Entonces hay una parte sistemática, que es la función de regresión, es la parte que depende estrictamente de X en forma lineal, y la parte aleatoria, que depende de lo inobservable, algo aleatorio. Muy bien. Entonces, déjenme mostrarles gráficamente lo que estoy pensando. Otra vez, los puntitos son una nube son los datos, conforman una nube de puntos. En el eje vertical medimos a Y y en el eje horizontal medimos a X. Entonces, piensen que lo que nosotros estamos diciendo es como que en realidad los datos de nuestra muestra salen de un modelo lineal como el que tenemos aquí, hay una relación lineal exacta entre Y y X, a la que le suceden shocks. Esos shocks, que son los mu-i, son aleatorios y van a determinar que lo que observamos de Y finalmente se aleje de esta recta. ¿Ok? Entonces, lo que genera dispersión es la aleatoriedad, es mu sub i. Entonces, cada uno de los puntos, y ahora sí estoy leyendo esto que dice acá arriba, cada uno de los puntos, Y, X, C, cada uno de estos puntos, se determina por un valor sobre la recta. Entonces, dado X, supongamos este punto que tenemos acá, el valor de X es este. Entonces, ¿cómo se determinó ese punto? Bueno, el valor que le correspondía a ese valor de X sobre la recta, que después le salió un shock negativo en este caso, y mandó a parar a Y acá abajo. Y hay otros puntos para arriba donde le sucedió un shock negativo y se fueron a parar acá arriba, ¿no? Y déjenme hacerles una pregunta. ¿Conocemos esta línea? Obviamente no, ¿no? Obviamente no. Porque esta línea es lo que generó mis datos, es algo que no conocemos. ¿Mm? Son los verdaderos alfa y beta que gobiernan la relación entre Y y X. No los conozco, voy a tratar de estimarlos a partir de mis datos. Entonces, esta recta que separa a es la verdadera función de regresión, es alfa más beta X, no la conocemos, la vamos a tratar de estimar. Muy bien. Déjenme contarles un ejemplo. Pensemos en un modelo de los determinantes del gasto de consumo de las familias. Entonces proponemos Y es el gasto de consumo para la familia I. Entonces pensemos que tenemos N familias en nuestra muestra. Cada I es una familia. Y postulamos este modelo, en donde los gastos de consumo de la familia de la familia Y son los gastos de consumo, dependen del ingreso familiar X. ¿Ok? ¿Qué sería mu sub i? Bueno, son todos los factores distintos al ingreso que afectan los gastos de consumo de la familia. ¿Qué pueden pensar ustedes? Si quieren, pueden pausar el video, pensar un momento. Bueno, es bastante intuitivo qué hay detrás de los gastos de consumo de una familia, además del ingreso de la familia. El tamaño de la familia, o sea, la cantidad de miembros en ese hogar, las edades, porque eso de alguna manera va a determinar la composición de los gustos, perdón, la composición del consumo, ¿no? ¿Qué se consume? ¿Qué tipo de bienes? Los gustos, por supuesto, y otras cosas. En el modelo simple, con una sola variable explicativa, todos estos factores entrarían en el término aleatorio mu sub i, ¿no? Los estamos considerando inobservables. Algunas de estas variables
estarían en cualquier encuesta de hogares, por ejemplo. La cantidad de miembros en un hogar, las edades de esos individuos aparecen en una encuesta de hogares y por lo tanto es innecesario dejarlas en el término aleatorio. Como les dije antes, esto lo estamos haciendo por ahora para simplificar, para tener un modelo súper sencillo con dos variables. Después de unas clases, naturalmente, estas variables las vamos a aprender a incorporar en el modelo, pero hay otras variables, como los gustos, por ejemplo, que es información que en general no está en ninguna encuesta de hogares. Entonces, los gustos seguirían quedando en el término inobservable, aleatorio, Musubi. Entonces, ¿cuál es el rol de Musubi en nuestro modelo? Como ya les dije, Musubi representa el conjunto de factores no observables que afectan a la variable y, a la variable dependiente. ¿Y qué sabemos de Musubi? Bueno, en realidad no sabemos nada con certeza, porque son cosas inobservables. Lo que sí podríamos es suponer algunas cosas, ¿no? ¿Qué podríamos suponer? Bueno, si vamos a suponer en algún momento algo sobre Musubi, vamos a tratar de suponer cosas que parezcan razonables. Por ejemplo, ¿es razonable suponer que Musubi para cada observación es cero? Bueno, no es razonable suponer eso, porque si esto fuera cierto, estamos diciendo que la relación, vuelvan al modelo, ¿no? Que la relación entre y y x es perfectamente lineal. Y ninguna relación entre variables económicas va a ser perfecta, determinística. Entonces, suponer que no hay cosas inobservables no es algo razonable para variables económicas. ¿Es razonable suponer que la esperanza de Musubi es cero? ¿Qué querría decir suponer esto? Bueno, si fuera cierto que la esperanza de Musubi es cero para cada observación, estamos diciendo que el valor medio de Musubi en la población es cero. Es decir, que en promedio esas cosas inobservables no importan. En promedio, pero después para cada observación, para cada realización, uno puede tener un shock positivo o negativo, grande o chico. Que en promedio sean cero los shocks, eso es otra historia, pero van a estar. ¿Ok? Entonces, bueno, podría pasar que en promedio estas cosas no importen, pero que así todo la aleatoriedad exista. Y si esto fuera cierto, en ese caso, fíjense que la esperanza de la variable dependiente, si las x no son aleatorias, sería exactamente la función de regresión. Es decir, que la relación entre y y x sería lineal en promedio. Y esto no es suponer que hay una relación exacta, sino es suponer una relación que en promedio puede ser exacta. Que en promedio la función de regresión es exactamente la esperanza de Y. ¿Ok? Todavía no vamos a suponer nada, pero simplemente les dejo esto dando vueltas en la cabeza porque lo vamos a retomar más adelante. Entonces, finalmente, fíjense que entonces el término aleatorio no es otra cosa que una representación de lo no exacto de la relación entre Y y X, ¿no? Muy bien, sigamos. Ya vimos el rol del inobservable. ¿Cuál es el rol de beta? Fíjense que en nuestro modelo, beta es la pendiente de la función de regresión. Y beta, el parámetro beta, contiene información muy importante. Ya sabemos que beta no lo conocemos, ya sabemos que beta vamos a tratar de estimarlo, pero vamos a justificar primero por qué estamos tan interesados en estimar beta. Fíjense que si fuera cierto que lo aleatorio en promedio no importa, si fuera cierto eso, dijimos recién que la función de regresión es el valor esperado de y. O sea que lo que esperamos de y exactamente es esta función lineal de las x. Ahora, piensen si fuera posible mover marginalmente a las x, es decir, si x es una variable continua, podemos derivar esta expresión respecto de x y obtener justamente que la derivada del valor esperado de y respecto de x es exactamente beta. Y esto es así para cualquier observación de nuestra muestra. ¿Por qué? Porque beta no cambia con las observaciones. Entonces,
Beta contiene información cualitativa y cuantitativa muy importante acerca de cómo se asocian los cambios de X con los cambios en el valor esperado de Y. ¿Por qué? Porque beta es un número. Si ese número es positivo, vamos a decir, obviamente, que cuando, cuando observamos que, que X aumenta un poquito, también esperamos que Y aumente un poquito, si el signo de beta es positivo, pero además, como beta es un valor, conocer el valor de beta nos va a decir cuánto eh, ante cambios marginales en X se producen cambios, qué tamaño de cambios en el valor esperado de Y esperamos, ¿ok? Muy bien, en otras palabras, entonces, beta mide en cuánto cambia Y en promedio. ¿Por qué digo en promedio? Tengo el valor esperado de Y acá, ¿no? Cuando X cambia marginalmente. Y por eso a esta expresión, al beta, al coeficiente, ¿ven?, de la regresión, se le llama efecto marginal también. Si X cambia en forma discreta, vale la regla de 3, o sea, vamos a estar hablando de cambios discretos en el valor esperado de Y asociados a cambios discretos en el valor de las X. Entonces, es exactamente lo mismo. Nada más que en vez de hablar de un cambio marginal, vamos a hablar de un cambio discreto en las X. Y ver eh, con qué cambio en el valor esperado de Y se asocia ese salto de las X. ¿Ok? Es crucial en este caso tener en cuenta las unidades de medida de las variables para interpretar al coeficiente beta. Es decir, beta, su signo no, su signo es independiente de las unidades de medida, pero la magnitud de beta, su interpretación, está estrechamente asociada con las unidades de medida de Y y de X. Entonces, déjenme mostrarles eso con un ejemplo, siguiendo el ejemplo de los gastos de consumo de las familias que veíamos hace un momento. Supongamos otra vez que nuestro modelo es este. Tenemos que los gastos de consumo Y son una función lineal de las X más lo inobservable, ¿no? Supongamos que tanto el consumo, recuerden que el consumo es Y, como el ingreso X están medidos en miles de pesos. Y supongamos que beta es 0,8. Obviamente beta no lo vamos a conocer nunca, lo vamos a estimar, pero supongamos que beta es 0,8. Recuerden, Y y X, que son consumo e ingreso, están medidos en miles de pesos. Entonces, ¿cómo interpretaríamos el 0,8? Recuerden que beta era la derivada parcial, si la esperanza de mu es 0, es la derivada parcial de la esperanza de Y, perdón, la derivada total en este caso, tenemos una sola variable, es la derivada de la esperanza de Y respecto de X, ¿ok? Entonces, la interpretación de un beta de 0,8 es la siguiente. Cuando el ingreso de una familia aumenta en una unidad, en este caso son 1.000 pesos, porque X, que es el ingreso, está medido en miles de pesos, el valor esperado de su consumo aumenta en 800 pesos. Entonces, errores de interpretación comunes que ustedes van a tener oportunidad de practicarlos, que valga la redundancia, en la práctica, son los siguientes. Deberían evitar estos errores. Decir, por ejemplo, les pido, bueno, interpreten que beta es 0,8, interprétenlo. Cuando X aumenta, ya aumenta. Sí, bueno, no es que esté mal esto, pero es incompleto, es una respuesta trivial. Me están interpretando solo el signo de este coeficiente. Otro error común, que me digan, cuando X aumenta, ya aumenta en 0,8. Bueno, a ver, ¿0,8 qué? Acá yo les dije, cuando X aumenta en 1.000 pesos, el valor esperado del consumo aumenta en 800 pesos. Y además estoy hablando del valor esperado, no de Y, ¿ok? Entonces, es muy importante tener mucho cuidado. Cada una de las palabras que aparecen en esta oración aparecen por una razón, ¿sí? Esta interpretación sale de saber que si fuera cierto que la esperanza de mu es 0, la esperanza de Y es la función de regresión. Si derivamos esa función de regresión, obtenemos beta.
perdón, si derivamos sí esa función de regresión, obtenemos la interpretación de beta. Entonces, esa es la interpretación de beta, esa derivada que vimos en la página anterior. Y los valores de beta los tenemos que interpretar a la luz de lo que nos dice esa derivada, que es cuando cambia x marginalmente, cuánto cambia el valor esperado de y, pero además en función de las unidades de medida de x y de y. Entonces, cada palabra en esta oración tiene su sentido. Asegúrense de entender cada una de ellas. Vamos a terminar este video aquí y sigo en el próximo.